Muy contento del tiempo que estamos teniendo de 40 días de oración por un avivamiento personal. Agradezco a Dios por la vida de cada una de las personas que se conectan, que nos escriben y también que nos han estado apoyando a Neki y David Plata con el 315-690-5504. Vamos hoy en el día 28 y pues el título de hoy es El avivamiento es avivamiento. Parece una redundancia, pero bueno, vamos a entenderlo. El avivamiento es avivamiento. Lo vamos a mirar. Vamos a estar leyendo hoy el Salmo 119, versículos 153 al 160. Dice la Escritura: mira mi aflicción y líbrame, porque de tu ley no me he olvidado. Defiende mi causa y redímeme. Vivifícame con tu palabra. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, mas de tus testimonios no me he apartado. Veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Antes de orar, los términos avivar y avivamiento se mencionan en el Salmo 119 más que en ningún otro lugar. Deja ver claramente que es un asunto directamente relacionado con la palabra de Dios. Cuando nos exponemos y nos sometemos a ella, obviamente, ¿cierto? El avivamiento es el Todopoderoso despertando al ser humano con su voz, por lo cual es necesario comprometernos a leerla, estudiarla constantemente, a aplicarla y compartirla con aquellos que necesitan de la vida que lleva a Cristo. Así que, bueno, mi oración el día de hoy, primero, Dios avive mi familia por su palabra. Segundo, Dios avive mi comunidad en cada lectura y predicación. Tercero, Dios avive mi territorio en cada campaña evangelística. Y finalmente, Dios avive mi nación por medio de una iglesia que vive la verdad. Observen que aquí ya estamos dando un giro un poquito de lo personal a lo comunal, ¿no? El avivamiento es avivamiento. Pensemos entonces que el Salmo 119 se ha centrado en el tema del avivamiento. 16 veces puede usted hacer el ejercicio de leer Salmo 119, subraye la palabra vivificar, vivir, avivar, revivir, y la va a encontrar 16 veces, lo que nos dice que el avivamiento está ligado a la palabra de Dios. Es decir, que la obra de la palabra de Dios es traer vida, porque lo que la Biblia dice es que por la palabra de Dios los cielos y la tierra subsisten. No solo Dios nos dio vida con su palabra, puso orden en el universo con su palabra, sino también con su palabra nos sostiene. Por eso la Biblia dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Así que la palabra de Dios siempre será el elemento vivificador, vivificante por excelencia. Y pues cuando hablamos del avivamiento, entonces el avivamiento es que esa palabra de Dios corra y sea glorificada, es que esa palabra de Dios fluya y afecte también la vida de otros. Por eso, si nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, si nosotros pensamos de acuerdo a la palabra de Dios, si nosotros actuamos y oramos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra experiencia de vida está basada en la palabra de Dios, entonces muchas personas pues se van a dar cuenta de algo: estamos avivados. Ahí en ese creyente hay algo diferente. La vida de Dios está ahí en él. Y yo quiero eso que él tiene. Es lo que la gente veía en Jesús. Lo veía vivo, lo veía diferente. Veía una autoridad diferente, una palabra diferente, una oración diferente, una forma de vivir totalmente diferente. Y es lo que la gente
seguía también y encontró la vida de Dios en Cristo Jesús. Así que usted y yo tenemos la vida de Cristo en nosotros y esa vida se va a ver reflejada en nuestro entorno. Por eso las peticiones del día de hoy. Entonces iniciamos: que Dios avive mi familia por su palabra. Vamos a orar. Dios Padre bueno, queremos vivir un avivamiento, queremos provocar un avivamiento y Señor, nosotros nos hemos estado sometiendo a tu palabra, nos hemos estado sometiendo a ti, porque tu palabra dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá. Señor, gracias porque cuando estamos sometidos a ti, también, Señor, estamos sometidos a la vida de Dios, es decir, que tu vida puede fluir a través de nosotros. Y creo que, Señor, cuando nuestras vidas son transformadas, cuando nuestros corazones son transformados, entonces, Dios, nuestra vida avivada, Señor, se va a volver pública. Nuestra vida avivada se va a volver de inspiración para los que nos rodean, porque las personas van a empezar a preguntar: ¿y usted qué se hizo que lo veo tan bien? ¿Y usted por qué anda tan en paz? ¿Y usted por qué anda tan bendecido? ¿Qué ha pasado en su vida? Y vamos a poder testificar, Señor, de esa salvación, de ese gozo, como lo que le pasó a aquel endemoniado gadareno. Jesús, tú lo libraste y luego él quería seguirte, pero tú dijiste: vaya y cuéntele a su familia todas las cosas grandes que Dios ha hecho con usted. Cuente las grandes misericordias de Dios en su hogar, en su casa. Padre, es el mismo llamado para nosotros hoy. Padre, por favor, pedimos, Señor, que puedas usar nuestras vidas para traer un avivamiento en nuestras familias, Señor. Dios, porque creo que cuando nos sometemos a tu palabra y empezamos a hacer las cosas como Dios manda, vamos a dejar de dar cantaleta a nuestros hijos. Ellos van a ver que nuestro sí es sí, que nuestro no es no. Van a aprender a tener fiabilidad porque nos volvemos personas confiables, serias, que saben manejar las situaciones con entereza, con altura, con sensatez, con sentido común. Y entonces, Señor, ellos van a querer ese Dios que gobierna nuestras vidas, Señor. Por eso tu palabra dice que es mejor el que se enseñorea de su espíritu que el que gana una ciudad. Así que creo que si podemos vivir de acuerdo a la norma de tu palabra, Señor, si podemos vivir llenos del Espíritu de Dios, no ser religiosos, no ser acartonados, no ser recalcitrantes, fastidiosos a veces, Señor, y podemos vivir en esa paz de Dios, en esa plenitud de Dios, ser pacificadores, misericordiosos, seguir esas bienaventuranzas, Señor, al pie de la letra. Entonces, Señor, las personas van a querer esa vida de Dios que está en nosotros. Van a preguntar por esa vida y vamos a poder darle, Señor, la indicación de que solo en Cristo Jesús es posible. Así que aquí estamos delante de ti, Señor. Gracias porque Dios no nos llamaste a vivir una vida religiosa, nos llamaste a seguir a Jesús. Y hoy, Señor, te estamos siguiendo y nuestras vidas están siendo transformadas completamente, Señor. Esos afanes, como aquella Marta que estaba afanada y turbada con tantas cosas en su casa, Señor, entendió que la mejor parte es oír la palabra de Dios, es atender a la palabra de Dios. Así que ayúdanos, Padre, a atender a tu palabra y entonces tendremos un avivamiento en nuestro hogar. Nuestra esposa estará contenta porque no seremos solo alguien que se viste bonito para ir un domingo a una iglesia a actuar de forma hipócrita y el resto de la semana tratando mal a la esposa, golpeando a las mascotas o a los hijos. Por favor, líbranos de eso, de una doble vida, de una vida hipócrita, de una vida mentirosa, de ser actores profesionales pero sin paga, que terminan haciendo todo al ojo del hombre, al ojo del pastor. Dios, queremos ser sinceros y vivir de forma sincera delante de ti. Ayúdanos, porque ahí está el verdadero avivamiento. Cuando llegamos a un lugar y las personas admiran lo que somos como seres humanos, pero Dios, la gente afuera, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, pueden admirarnos, pero Señor, nosotros sabemos que realmente estamos avivados cuando nuestra propia familia nos admira. Cuando nuestros hijos dicen: sí, mi papá es uno en la casa y es uno afuera, es íntegro, no es uno en la casa y otro afuera, es el mismo. Señor, gracias, porque realmente creo que nadie puede testificar mejor de un creyente avivado que su esposa,
que su esposo, que sus hijos, que su familia. Padre, porque ante ellos no podemos esconder nada, porque nos conocen, porque nos han visto y ellos sí pueden decir, realmente cambió, realmente mi esposo cambió, realmente mi esposa cambió, realmente mis hijos cambiaron, realmente mi papá cambió, mi mamá cambió. Señor, gracias. Porque Dios es el avivamiento que tú quieres que vivamos, Señor. No solo un avivamiento personal, sino que nuestras familias se vean inspiradas, animadas, como aquella suegra de Pedro, Señor. Tu palabra dice que estaba enferma, pero Jesús fue y le sanó, porque cuando nosotros andamos contigo, Jesús, entonces tú haces milagros en nuestra familia. Cuando andamos contigo, entonces tú haces milagros en nuestro hogar, Señor, y vemos tus milagros poderosos, Señor, en nuestra familia, porque tú no te llevaste a los discípulos a caminar detrás tuyo y que descuidaran su casa, sino que la Biblia dice que tú multiplicaste los peces de tal manera que les diste recursos suficientes para dejar en su hogar, para dejar en su casa, Señor, para dejar una empresa montada allí donde hubiera suficiente recurso para las familias. Así que qué bueno saber, Señor, que tú provees a nuestro hogar, a nuestra familia, que podemos ver el avivamiento también, Señor, en el hogar cristiano, de aquel padre que era tacaño, pero ahora tiene provisión para llevarle a su esposa un buen vestido, o a sus hijos, Señor, un buen alimento. Y Señor, dedicarles tiempo, Señor, como la Biblia nos habla, por ejemplo, de los diezmos en el Antiguo Testamento, que había un diezmo que era aquel diezmo de cada año que tenía que comerse con la familia, Señor, y en el lugar que tú escogieras, podíamos decir, eran unas vacaciones de familia cada año. Gracias, porque cuando somos creyentes y entendemos la Biblia como debe ser, entonces entendemos, Señor, que había que sacar un recurso para compartir con la familia cada año unas buenas vacaciones en un buen lugar, como dice la Escritura, en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Pero también había abundancia para ayudar a los necesitados, como dice la Biblia, del segundo diezmo, el diezmo del cada 3 años, que era para dar a las viudas, a los pobres, a los huérfanos. Qué bueno cuando en nuestros hogares, Señor, hay abundancia para compartir a otros y también para compartir con el ministro, con el líder, con las personas, que son los diferentes diezmos que vemos en la Biblia, Señor. Vemos, Señor, que la economía era suficiente para ayudar en el templo, pero también en la casa, pero también a los necesitados. Creo que el verdadero avivamiento se va a ver, Señor, cuando se vea lo que dicen Hechos de los Apóstoles, y tenían favor con el pueblo, pero también comían con sencillez de corazón, compartían entre ellos. Creo que cuando la iglesia, Señor, se vea siendo generosa, cuando la iglesia se vea siendo espontánea, cuando la iglesia se vea, Señor, siendo admirada por la gente afuera, Señor, creo que podemos decir entonces que hay avivamiento. Mientras tanto, Señor, estamos viviendo una religión más, encerrados en 4 paredes, creyendo que ser cristianos, encerrarnos allí, a darnos viajes espirituales, Señor. Padre, a recibir la misma predicación de hace 20 años, Señor. Qué rico cuando hay avivamiento y la palabra de Dios fluye con abundancia, Señor, porque tu palabra es deliciosa, porque tu palabra es insondable, porque tu palabra tiene, Señor, tanto sabor, Señor. Ella no pierde el sabor, ella no pierde el sazón. Así que Dios, creo que una iglesia, una vida, una familia, una comunidad avivada, disfruta de plenitud y abundancia en todas las áreas de la vida, Señor, porque el creyente se ve menos enfermo que otro, Señor, pero también sana a otros en el nombre de Jesús, ministra sobre otros esa sanidad, esa libertad, esa bendición, ese gozo, esa paz, esa plenitud, Señor, y no de forma acartonada, sino de forma abundante, profunda, sencilla, sincera, Señor. Así que es lo que oramos hoy. Queremos vivir ese avivamiento en nuestras familias, en nuestras casas, Señor, que nuestras familias te conozcan a ti, Señor, y no porque llevemos los hijos de las narices, no porque fastidiemos a los abuelos con nuestra religión, Señor, sino que nuestro ejemplo sea para ellos de inspiración, como dice la Escritura, que las mujeres ganen a sus esposos con su testimonio. Por favor, Padre Santo, por favor, ayúdanos en eso.
Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos porque también avives nuestra comunidad en cada lectura, en cada predicación. Es la segunda petición que te hacemos hoy, porque estamos buscando un avivamiento y pretendiendo un avivamiento personal. Y entonces te pedimos, Señor, que tú respaldes la predicación de tu palabra en un grupo familiar o célula o grupo, como se quiera llamar, Señor, que a veces nos dividimos por esos términos, pero realmente lo importante, Señor, es que nos reunimos con otros que necesitan salvación, pero también nos reunimos con otros hermanos que necesitan fortaleza, ayuda. Dios, que haya avivamiento, Señor, en nuestra comunidad, Señor, a través de la palabra, que la exposición de tu palabra alumbre, que la exposición de tu palabra nutra, alimente, fortalezca, direccione, toque los corazones, porque, Señor, a veces nos encerramos, Señor, en la importancia de un bosquejo perfecto de punto 1, 2, 3 y conclusiones, pero, Señor, olvidamos el corazón. Olvidamos que las personas quieren oír es la voz de Dios, no solo un predicador y un buen sermón, la voz de papá, la voz del pastor que les nutre, que les alimenta. Y esa es nuestra tarea, llevar la voz del pastor, del buen pastor. No llevamos nuestros propios pastos, llevamos el pasto del cielo, Señor. Así que ayúdanos a apacentar a tu pueblo, Señor, con esas aguas de vida, con esas aguas de la oración también, Señor, que cuando ministremos, que cuando oremos, Señor, después de una predicación, podamos ver la demostración del Espíritu y de poder, podamos ver, Señor, esa predicación sea respaldada en señales, en milagros, en prodigios. Y entonces veamos ese avivamiento espiritual poderoso, que si predicamos de sanidad, pues hayan sanidades, que si predicamos de ser fortalecidos, el pueblo salga fortalecido, Padre Santo. Es lo que te pedimos, Señor, que obres de manera poderosa en respaldo a tu palabra, pero también a un pueblo que se ha santificado, a un pueblo que ha dedicado tiempo de oración, de búsqueda, de clamor, como dice la Escritura, que los apóstoles se dedicaban a la oración y al estudio de las Escrituras, Señor. Que no estemos distraídos en mil entretenciones, Señor, en mil eventos que a veces lo que hacen es distraernos e incluso minar los recursos de la iglesia, de la obra, sino que realmente estemos ocupados en la oración y en el estudio de la Biblia, Señor, y así tengamos una palabra viva que ofrecer a la iglesia, una palabra poderosa, Señor, transformadora que ofrecer en un grupo familiar, en una célula, Señor, que podamos ser instrumentos en tu mano, Señor, que esas palabras salgan con poder, que esas palabras impacten el alma, el corazón, traigan transformación a nuestras comunidades. Es lo que te pedimos, Señor, porque en tu palabra hay soluciones para tantas cosas, Señor, que el hombre vive, Señor, para las familias que se destrozan. Hay soluciones para aquellos que están deprimidos, tristes, para aquellos que se sienten confundidos, desubicados. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos, Dios, que podamos ver ese avivamiento comunitario mientras predicamos tu palabra, Señor. Empieces a hacer cosas poderosas. Hemos orado por un avivamiento personal hasta el día de hoy, pero ahora, Señor, estamos orando porque cuando abramos nuestras bocas, Señor, seamos como ese Pedro que predica con autoridad, que predica con poder del Espíritu y que miles se convierten a ti, Señor. Que podamos hacerlo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Oramos. Tercer lugar, que Dios avive mi territorio en cada campaña evangelística. Padre, gracias por aquellos que han dedicado sus vidas, Señor, a predicar el evangelio de una forma coherente, sensata, y obviamente tú has puesto ministerios, unos son maestros, otros son pastores, pero has puesto también evangelistas en la iglesia. Personas que están muy atentas a los nuevos, que están muy atentas a traer nuevas personas hacia Cristo, Señor. Gracias por esos ministros que tú usas también de formas poderosas, incluso para calzar muelas, para levantar paralíticos, pero para predicar principalmente el evangelio de la salvación, que somos salvos del pecado por medio de la obra de Cristo Jesús. Gracias por esos siervos, por esas siervas. Oramos que tú empieces a respaldar de forma poderosa en este tiempo esos evangelistas, esos siervos que tú usas aún proféticamente para traer de nuevo a aquellos que se han apartado de ti, Señor. Gracias por esos ministerios, Señor, que tú utilizas, Señor. Y gracias porque aún utilizas, Señor, obras de teatro,
la música, tal vez los jóvenes que se disponen, Señor, a hacer algo en la calle, Señor, un skate de teatro, alguna cosa, Señor, una danza, para atraer simplemente la atención de la gente y luego entonces les predican el evangelio, así como Jesús invitaba a comer o se invitaba a comer con discípulos y todo, pero utilizaba esos espacios para predicar el evangelio de la salvación, Señor, a las almas perdidas. Que podamos, Señor, aprender, Señor, a ganar a otros a través de esos medios, Señor, tal vez aquellos que tienen un canal de YouTube y utilizan ese canal para predicar el evangelio, que puedan hacerlo con sabiduría, que tú respaldes esos ministerios, Señor, de una forma poderosa, aquellos que trabajan tal vez como payasitos, como mimos, Señor, aquellos que se dedican de pronto a tener un comedor comunal, a llevar alimento a los niños o a los ancianos. Padre, que tú respaldes esos ministerios carcelarios, esos ministerios en los hospitales, aquellos que van, visitan, que llevan tal vez una guitarra, que cantan y luego comparten. Por favor, Padre, mira todos esos ministerios de capellanía que se han estado levantando también, ministros con tantas herramientas que tal vez hacen un sancocho en un patio y luego invitan personas y les predican, Señor. Por favor, Padre, respalda a tu iglesia, esos misioneros, esas personas dispuestas a ir, a moverse, Señor, en busca de las almas perdidas, Señor. Que tú respaldes, que tú avives, que tú muevas, que veamos ese avivamiento, Padre, porque finalmente tu iglesia, estamos llamados a salir a las calles, estamos llamados a proclamar el evangelio con poder, con autoridad, con señales, con prodigios, Señor, siempre señalando a Cristo como el único camino, como la única salvación, porque el camino no es el milagro es solo una excusa, Señor, para que el mundo vea el camino que tiene que ver, que es a Cristo Jesús. Así que aquí estamos hoy orando, pidiendo, Señor, ese avivamiento también que mueva, Señor, de forma poderosa el evangelismo a nivel mundial, Padre Santo. Mira cuántas estrategias has entregado a cientos de jóvenes, de adultos, de ancianos, de siervos, iglesias, ministros en todo el planeta, Señor, que tienen, Señor, ministerios tan diversos. Gracias porque tu palabra habla de diversidad, de ministerios, de operaciones, de dones. Gracias porque no todos tenemos que ser iguales, pero sí podemos predicar el mismo evangelio, el evangelio de Cristo Jesús, pero cada uno desde donde somos, desde lo que somos, si somos maestros, si somos pastores. Dios, por favor, ayúdanos en el nombre de Cristo para que veamos ese avivamiento espiritual de una forma única en este tiempo en Cristo Jesús. Finalmente, Dios avive mi nación por medio de una iglesia que vive la verdad. Padre, Señor, necesitamos que nuestra nación, Señor, en el lugar donde estemos, porque seguramente hay personas aquí que están en otros países, nos han escrito de Nueva Zelanda, de Inglaterra, de Europa, España, de Venezuela, de Argentina, Señor, de tantos otros países, Señor, nos han escrito y sé que mucha gente se está uniendo y cada uno clama por su nación, por su país, no solo de origen, sino también donde está, donde vive. Padre, queremos ver ese avivamiento a través de tu iglesia. Aviva a tus siervos, aviva nuestras vidas, ayúdanos a avivar a otros, nuestras familias, nuestras comunidades, a ser útiles, a ir, a llevar un plato de comida y predicar mientras tanto, Señor, hacer lo que nos corresponde hacer y podamos ver ese avivamiento en el planeta, Señor. Oramos a ti ahora, Padre, porque sabemos que si estamos teniendo este tiempo de oración, también, Señor, Dios, nos estás escogiendo como avivadores. Todos tenemos la responsabilidad. Esto no es para unos poquitos, para unos ungidos o para unos que tal vez quieren tomarse el poder por sí mismos y creer que son los únicos y exclusivos ministros del evangelio. No, Señor, tu palabra nos llama a toda la iglesia, a todo el pueblo, Señor, pequeños y grandes, a servirte en la predicación del evangelio, a servirte en la expansión de ese evangelio, Señor, entre las naciones, Señor, sea donde estemos, en el campo, en las ciudades, en las universidades, ante profesionales o políticos, o ante músicos, artistas, o Señor, en el barrio con la señora de la tienda, Señor, que podamos predicar el evangelio como está escrito a tiempo y fuera de tiempo, Señor.
que tu iglesia podamos movilizarnos para ver la salvación de Dios en este mundo, Señor, que ha sido presentada en Cristo Jesús y encargada a la iglesia, únicamente a la iglesia, porque aún los ángeles anhelaron esto, pero no se les entregó, Señor. Se entregó a la iglesia, se entregó al pueblo de Dios y es nuestra responsabilidad predicar el evangelio, Señor, a toda criatura. Así que oramos, Señor, que tú muevas, Dios, nuestros corazones, nuestras vidas, que muevas nuestras congregaciones, donde vamos, donde asistimos, donde lideramos o donde simplemente estamos en una banca, no importa, pero Señor, que allí podamos ver el efecto del avivamiento, de eso que tú estás haciendo en nosotros, que se pueda transmitir a otros, que se pueda transmitir aún a los pastores, que quizás hayan ministros que están adormecidos también por la religión, por la costumbre, por el cansancio, quizás debilitados, pero Señor, tú nos vas a utilizar, Señor, para avivar esos lugares, esos tiempos de oración, esos ayunos, esos cultos, esas reuniones, esas actividades también, Señor, pero Señor, que todo sea en pro de predicar a Cristo, 1 y 2, de ganar almas para el reino de Dios. Es lo que te pedimos, Padre eterno. Queremos ver ese avivamiento ahora y creemos que lo vamos a hacer, Señor, si nos disponemos a ser nosotros primero avivados, llenos del poder del Espíritu de Dios, de la palabra de Dios, a vivir vidas de oración, de búsqueda, de clamor, Señor, de intercesión, Señor. Ayúdanos en esto, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Mis amados, un gusto compartir con ustedes el día de hoy, este tiempo también de oración, hoy ya pues en el día 28, y bueno, un abrazo a todos los que nos escriben en sus comentarios, por favor, síganlo haciendo, es algo que nos anima a otros también, y coloque también qué está haciendo Dios en su vida. ¿Qué está haciendo Dios con su vida? Recuerde que, pues, bueno, yo voy poniendo en la parte de abajo el link del libro 40 días de oración por un avivamiento personal para que usted lo pueda descargar, imprimir, es gratuito, y lo pueda compartir con otros, que pueda ponerlo también en sus redes sociales y de esta manera pues ayudar a promover y a provocar también este avivamiento. También comparta con otros estos videos, dígale a alguien, oiga, venga, súmese al reto, vamos a orar, mire, hágalo en orden. Y ya vamos a meterle a esto leña. Como dice la escritura, que el fuego del altar nunca se debe apagar. Así que vamos a encender muchos altares. Los altares somos nosotros, los creyentes, templos del Espíritu de Dios. Nuestros corazones tienen que estar encendidos. Vamos a ayudar a encender el corazón de otros, mis amados. Un gusto, un abrazo en Cristo Jesús en este día. Dios les bendiga.